En la penumbra solemne de la Catedral de San Patricio, en el corazón de las lomas de Chapultepec, el aire era denso con el perfume de miles de lirios blancos y el peso del dinero antiguo. La élite de México se había congregado, no tanto para llorar a Isabela Ferrara, sino para ser vista llorándola. Julián Ferrara, su viudo, estaba de pie en la primera fila, una estatua de mármol tallada en un traje de Tom Ford. A sus 40 años, era un titán de la industria, un hombre que había heredado un imperio y lo había duplicado con una ferocidad implacable. Su rostro impasible era una máscara de dolor perfectamente calibrada para la ocasión, pero por dentro, la mente de Julián no estaba en el ataúd de caoba pulida de su esposa. Estaba en una fusión corporativa en Zúrich que se estaba complicando. Sentía una punzada de culpa, no por la muerte de Isabela, sino por la inconveniencia de que su funeral coincidiera con una crisis en el Consejo de Administración. La narrativa oficial, susurrada, con una simpatía ensayada entre los asistentes, era simple y trágica. Isabela Ferrara, la hermosa y etérea socialité, se había suicidado. Una sobredosis de los antidepresivos que le habían recetado para combatir una melancolía persistente. Era una historia limpia, triste y sobre todo privada. Encajaba perfectamente en la narrativa que el círculo de los Ferrara apreciaba. Una tragedia contenida, sin escándalos desordenados. Julián había aceptado esta versión de los hechos con la misma eficiencia con la que aprobaba un presupuesto. No la cuestionó. La muerte de su esposa, como su vida en los últimos años, se había convertido en otro asunto logístico que había que gestionar con un mínimo de alboroto y la máxima discreción. Era más fácil procesarlo como un problema resuelto que como una pérdida insondable. El duelo de Julián, si es que se le podía llamar así, era un ejercicio intelectual. Se sentía culpable, por supuesto. Sabía que había sido un esposo ausente, un adicto al trabajo cuya intimidad con su esposa se había reducido a entradas coordinadas en sus calendarios digitales. Sabía que ella había estado sola. Se arrepentía de no haber prestado más atención, de no haber notado la profundidad de su infelicidad, pero su arrepentimiento era el de un director de proyecto que revisa un plan fallido. Analizaba las variables, los puntos de datos de su negligencia, pero era incapaz de conectar con la emoción cruda y desgarradora de la pérdida. El amor que una vez sintió por Isabela se había archivado hacía mucho tiempo, sepultado bajo capas de reuniones de la Junta, viajes de negocios y la implacable persecución del crecimiento trimestral. A su lado, su madre, Elena Ferrara, era el epítome del control glacial, vestida con un luto impecable que parecía más una declaración de poder que de dolor. Ella era la verdadera arquitecta del legado de los Ferrara. Era una matriarca de la vieja escuela, obsesionada con la pureza de su linaje y la impecable reputación de su apellido. Había manejado las secuelas de la muerte de Isabela con una eficiencia despiadada, controlando la narrativa en la prensa, gestionando a los sirvientes, asegurándose de que la tragedia se desarrollara con el decoro adecuado. Su presencia junto a Julián no era tanto un consuelo como un recordatorio del estándar que se esperaba de él. En el mundo de Elena Ferrara, el dolor era una debilidad que debía ser contenida y gestionada, nunca mostrada en público. El sacerdote comenzó el elogio, sus palabras un montaje de clichés piadosos sobre la alma gentil de Isabela y el misterio de los caminos de Dios. Julián apenas escuchaba. Se suponía que él debía hablar, pero la idea de fabricar anécdotas íntimas le pareció una tarea demasiado agotadora. En su lugar, había delegado la tarea a un viejo amigo y socio de negocios, quien ahora estaba en el podio, hablando de la gracia y la belleza de Isabela en las cenas de gala. La ceremonia entera se sentía como una transacción, una última formalidad social para cerrar el capítulo de su esposa. Un evento perfectamente orquestado, predecible y, sobre todo, controlado. Pero el control estaba a punto de hacerse añicos de la manera más inesperada. La interrupción comenzó como un murmullo en la parte trasera de la catedral, una perturbación en el flujo solemne de la ceremonia. Unos cuantos ujieres con trajes oscuros se movían apresuradamente, susurrando en sus radios. Luego, una voz se elevó por encima de los murmullos,
una voz pequeña, pero penetrante, llena de una angustia que era demasiado real para el ambiente ensayado de la iglesia. «Déjenme pasar, tengo que verla, tengo que ver a mi mami». Los invitados en los bancos traseros se giraron, sus rostros una mezcla de irritación y curiosidad. Elena Ferrara frunció el ceño, un pliegue de disgusto en su rostro perfectamente maquillado por la intrusión de una nota tan vulgar en su sinfonía de luto. Y entonces la fuente de la conmoción se liberó. Una niña pequeña, de no más, de 5 años, se escabulló de las manos de un ujier y echó a correr por el pasillo central de mármol. Estaba vestida con un sencillo vestido de algodón, gastado y un poco pequeño para ella, una mancha de humilde realidad en un mar de luto de diseñador. Su cabello oscuro estaba enmarañado y sus grandes ojos marrones estaban muy abiertos, fijos en el ataúd en el frente de la iglesia. Corrió con la determinación desesperada de un niño que ha perdido lo único que le importa en el mundo. La congregación observaba en un silencio atónito cómo esta pequeña anomalía se acercaba cada vez más al corazón de su sagrado y exclusivo ritual. Llegó al frente de la catedral, deteniéndose a unos metros del catafalco. No lloraba. Su pequeño rostro estaba contraído por una expresión de furia y de una pena tan profunda que era desgarradora. Miró el ataúd y luego sus ojos se clavaron en el hombre alto e impasible que estaba de pie junto a él. Levantó un pequeño y tembloroso dedo y apuntó directamente a Julián Ferrara, el titán de la industria, el hombre que controlaba miles de millones. Y en el silencio absoluto de la catedral gritó, su voz de niña resonando hasta las vigas más altas. «Tú la dejaste ir, tú hiciste que mami se fuera, es tu culpa». La acusación tan directa, tan pura en su dolor infantil, fue una onda de choque que sacudió los cimientos de la solemne farsa. Un jadeo colectivo recorrió la congregación. Los susurros estallaron. Un incendio forestal de «¿Qué especulación? ¿Quién era esta niña? ¿Y por qué llamaba mami a la difunta Isabela Ferrara?» La palabra misma era un escándalo, una sugerencia de una vida secreta que no encajaba con la imagen pública de la pareja perfecta. El rostro de Elena Ferrara se contrajo en una máscara de furia helada. Su humillación por el espectáculo público era palpable. Julián, por su parte, estaba completamente paralizado. La acusación no lo enfureció, lo confundió. La palabra mami rebotaba en su cerebro, sin sentido. Isabela no podía tener hijos, lo sabían, habían hecho pruebas, y sin embargo, la pena en el rostro de esta niña era innegablemente real. 2 guardias de seguridad del evento se movieron rápidamente para interceptar a la niña, pero justo cuando estaban a punto de agarrarla, Julián, movido por un impulso que no entendía, levantó una mano. «Esperen», ordenó. Su voz era un graznido. Ignorando el siseo furioso de su madre, dio un paso adelante, rompiendo la formación de luto. Se arrodilló lentamente en el suelo de mármol frío, bajando a su nivel, un acto de humildad que dejó a todos boquiabiertos. Miró a los ojos de la pequeña y por primera vez ese día sintió algo real. Vio un reflejo del dolor que se suponía que él debía sentir. «¿Quién eres?», preguntó, su voz ahora un susurro suave. «¿Quién es tu mami?». En ese instante, la investigación de Julián Ferrara sobre la vida y la muerte de su propia esposa había comenzado, no en una sala de juntas, sino a los pies de una pequeña, huérfana en medio de una catedral. La mente de Julián, un mecanismo afinado para las negociaciones de alto riesgo, luchaba por procesar la nueva variable. Mami. La palabra, tan simple, tan primaria, era una anomalía que su sistema no podía computar. Ignorando el siseo furioso de su madre y los murmullos escandalizados de la congregación, se mantuvo arrodillado frente a la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una suavidad que no había usado en años. «Me llamo Mía», respondió ella, su pequeña, voz aún temblando de pena y rabia. «¿Y tu mami, si será Isabela?». Mía asintió vigorosamente. «Mami Isa. Ella me leía cuentos por la noche y me prometió que nunca se iría». El apodo, Isa, fue un golpe directo al corazón de Julián. Era su apodo para ella. De sus primeros años de matrimonio,
un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo. Esa pequeña palabra familiar. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. En boca de esta niña extraña, hizo que la situación pasara de ser un escándalo bizarro a una verdad innegable y desconcertante. En ese instante, Julián tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su educación y de las expectativas de su mundo. Se puso de pie, tomando la pequeña mano de Mía en la suya. Se giró hacia el sacerdote atónito. «El servicio ha terminado», anunció, su voz resonando con una autoridad final. Luego, sin mirar a su madre, comenzó a caminar por el pasillo, llevando a la pequeña huérfana con él. La imagen era tan surrealista que silenció a toda la catedral. El multimillonario, Julián Ferrara, el hombre más frío y controlado de México, saliendo del funeral de su esposa de la mano de una niña desconocida que acababa de acusarlo públicamente. Dejó atrás un torbellino de chismes, una madre furiosa y el ataúd de una mujer que, se dio cuenta con una claridad aterradora, no conocía en absoluto. La confrontación con su madre ocurrió en el momento en que entraron en el vestíbulo de mármol de la mansión Ferrara. Elena, que los había seguido en su propio coche, entró tras ellos como una furia helada. «¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?», siseó su voz baja y peligrosa. «Has convertido el funeral de tu esposa en un circo, trayendo a esta pequeña embustera a nuestra casa. La humillación pública. ¿Acaso perdiste la cabeza?». Su preocupación no era por la verdad ni por el dolor de la niña. Era por la óptica, por la mancha en la impecable fachada de la familia. Para Elena, la niña no era una fuente de misterio, sino una fuente de vergüenza, un problema que debía ser eliminado discretamente y de inmediato. Por primera vez en su vida adulta, Julián no cedió ante la voluntad de hierro de su madre. Se interpuso entre ella y Mía, que se había escondido detrás de su pierna. «Suficiente, madre», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. La pena de esa niña era real, y llamó mami a Isabela. «Le debo a la memoria de mi esposa averiguar la verdad. No la voy a echar a la calle». Se giró hacia una de las amas de llaves que observaba la misa. Escena con los ojos muy abiertos. «Lupita, por favor, lleva a Mía a una de las habitaciones de huéspedes. Asegúrate de que coma algo y se sienta cómoda». Luego, se volvió hacia su madre. «La niña se queda aquí, hasta que yo entienda lo que está pasando». Fin de la discusión. El desafío abierto, la repentina asunción de autoridad sobre su propia vida y su propio duelo, dejó a Elena momentáneamente sin palabras, sus ojos brillando con una furia impotente. Al día siguiente, Julián se convirtió en un detective. Dejó de lado los asuntos de la empresa y se centró en una única pregunta. ¿Quién era Mía y cómo conocía a su esposa? Recordó las palabras de la niña en el funeral. Ella vivía en la casa grande con muchas camas. Era una descripción infantil, pero era una pista. Movilizó a su equipo de seguridad no para intimidar, sino para investigar. Les dio instrucciones de buscar discretamente todos los orfanatos, los refugios para mujeres y las organizaciones benéficas infantiles en la Ciudad de México con las que Isabela podría haber estado involucrada, ya sea a través de donaciones de la Fundación Familiar o de forma personal. Por primera vez, estaba investigando la vida de su propia esposa como si fuera un expediente corporativo. Y la ironía no se le escapó. No tardaron mucho en encontrarlo. El Refugio de la Mariposa, un centro de acogida para mujeres y niños víctimas de la violencia, ubicado en una discreta casona en la colonia Santa María la Ribera. Los registros de la Fundación mostraban donaciones anónimas regulares, pero no había ninguna conexión oficial con Isabela. Julián fue solo. La directora del refugio, una mujer de mediana edad llamada Gabriela, lo recibió con una formalidad cautelosa. El nombre Ferrara inspiraba más miedo que confianza en círculos como el suyo. Cuando Julián le preguntó por su esposa, Isabela, la expresión de Gabriela se cerró. «No conozco a ninguna Isabela Ferrara», dijo. Julián, a punto de irse, frustrado, le mostró una foto de su esposa en su teléfono. Los ojos de Gabriela se abrieron de par en par. «Dios mío», susurró, «esa es Isa, nuestra voluntaria». Gabriela, viendo la genuina confusión en el rostro de Julián,
Finalmente lo hizo pasar. Le contó la historia. Durante los últimos 3 años, Isa había sido su voluntaria más dedicada y querida. No era una socialité que venía a tomarse fotos para la caridad. Venía 3 veces por semana, sin falta. Leía cuentos a los niños, ayudaba con la tarea, organizaba fiestas de cumpleaños. Era, en palabras de Gabriela, el corazón del refugio. Y era, de manera extraoficial, la madre de Mía, la madre biológica de Mía, una joven que había huido de una situación de abuso, había muerto de cáncer en el refugio el año anterior. Isabela, que ya adoraba a la niña, se convirtió en su principal cuidadora, en su figura materna, en su todo. La revelación golpeó a Julián con la fuerza de un golpe físico. 3 años, 3 años de una vida entera, una vida de compasión, de servicio, de amor, que su esposa le había ocultado por completo. Las comidas con amigas, las tardes de museo que llenaban su calendario, todo había sido una tapadera. Se dio cuenta, con una oleada de vergüenza que le quemaba la cara, de que había estado tan absorto en su propio mundo que no se había dado cuenta de que su esposa estaba viviendo una doble vida. Una vida que, claramente, le daba el propósito y la alegría que él no le proporcionaba. La mujer cálida, paciente y amada que Gabriela describía era una completa extraña para él, y la profundidad de su negligencia, de su ceguera, se le reveló en toda su horrible magnitud. Regresó a la mansión esa noche, atormentado por la imagen de la Isabela que nunca conoció. La culpa ya no era un concepto intelectual, era una bestia viva que le desgarraba las entrañas. Se sentía como un intruso en su propia casa, en su propio matrimonio, impulsado por una necesidad desesperada de encontrar más de ella, de la verdadera ella. Fue al único lugar que había sido exclusivamente suyo, el estudio privado de Isabela, una habitación a la que él rara vez entraba. El espacio estaba lleno de libros de arte, bocetos y un aura de calma que ahora se sentía como una acusación. Comenzó a buscar, sin saber exactamente qué, un diario, cartas, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una ventana al alma de la mujer con la que había compartido su cama, pero no su vida. Lo encontró escondido en un lugar que era a la vez obvio y brillante. Dentro de una edición de tapa dura de El Principito, su libro favorito, había un hueco tallado, y dentro, un sencillo cuaderno de cuero, el diario secreto de Isabela. Al sacarlo, una carpeta delgada que estaba metida en la parte de atrás cayó al suelo. La abrió primero, y el aire abandonó sus pulmones. Eran papeles de adopción oficiales, casi terminados, con membrete del gobierno. Isabela estaba en las etapas finales de adoptar legalmente a Mía. El último documento que necesitaba era la firma de su esposo, y luego, con manos temblorosas, abrió el diario. En la última página, escrita solo 2 días antes de su muerte, leyó: «Mañana se lo diré a Julián. Estoy tan nerviosa, pero sé que cuando conozca a Mía, la amará tanto como yo. Vamos a ser una familia». Esa noche, Julián no durmió. Se encerró en el estudio de Isabela, con el diario de cuero en sus manos, y leyó. Leyó cada palabra, cada entrada, y con cada página, una capa de su propia ignorancia autoimpuesta era arrancada dolorosamente. El diario no contenía rabia ni acusaciones, contenía algo mucho peor, una soledad profunda y resonante. Leyó sobre la emoción de Isabela al decorar su primera casa juntos, seguida de entradas sobre cenar sola, noche tras noche. Leyó sobre su orgullo por los logros de él, seguido de su dolor al sentirse cada vez más como un satélite en la órbita de su sol corporativo. Y luego leyó sobre Mía. El tono del diario cambiaba, la prosa se volvía vibrante, llena de luz. Describía la primera vez que Mía la llamó Mami Isa, la alegría de sus pequeños abrazos. El refugio no era su escape, era su salvación. Al día siguiente, la perspectiva de Julián sobre la pequeña niña que dormía en una de sus habitaciones de huéspedes había cambiado irrevocablemente. Mía ya no era una anomalía, un escándalo en un funeral. Era el testamento viviente del corazón secreto de su esposa. Era la hija que Isabela había elegido, el amor que le había dado un propósito cuando él no lo hizo. Con una torpeza que le era completamente ajena,
Comenzó a pasar tiempo con ella. Al principio era incómodo. Él, un hombre acostumbrado a negociar con titanes de la industria, no sabía cómo hablar con una niña de 5 años. Pero Mia, con la resiliencia de los niños, le abrió el camino. Le mostró sus dibujos, le pidió que le leyera su libro favorito y le contó historias sencillas sobre Mami Isa. Y Julián escuchaba, cada anécdota una pieza más del rompecabezas de la mujer que había perdido sin siquiera conocerla. Fue, mientras leía el diario por segunda vez, que las inconsistencias comenzaron a gritarle. La narrativa de una mujer deprimida que se quita la vida simplemente no cuadraba con las palabras que tenía delante. Las últimas entradas del diario de Isabela no eran de desesperación, eran de una esperanza febril, de una anticipación gozosa. Estaba llena de planes. ¿Cómo le contaría a Julián sobre Mia? ¿Cómo decorarían su habitación? ¿Cómo finalmente serían la familia que ella siempre había soñado? La mujer que escribió esas palabras no estaba planeando su muerte. Estaba planeando meticulosamente el resto de su vida. La narrativa oficial del suicidio, que él había aceptado tan pasivamente, comenzó a parecer no solo incorrecta, sino fundamentalmente falsa. La mente analítica de Julián, finalmente libre del velo del duelo, se activó. Impulsado por esta creciente duda, Julián hizo lo que mejor sabía hacer. Movilizó sus recursos. Contactó a un laboratorio forense privado en Houston, uno de los mejores del mundo. Conocido por su trabajo en casos complejos, hizo arreglos para que las muestras de sangre originales de Isabela, conservadas por la oficina del forense, fueran enviadas discretamente para un nuevo y mucho más exhaustivo análisis toxicológico. La explicación oficial del forense de la ciudad había sido rápida y simple: una sobredosis de sus antidepresivos recetados. Pero la lógica de Julián le decía que la simplicidad, en este caso, podría ser un disfraz para algo mucho más complejo. Estaba buscando una anomalía, una variable fuera de lugar que pudiera explicar la discrepancia entre el diario de su esposa y su muerte. Mientras esperaba los resultados, pasó más tiempo con Mia, animándola a hablar de Isabela. Y fue en una de esas conversaciones que Mia le dio la siguiente pista crucial. Estaban en el jardín, y Mia señaló una estatua de bronce de aspecto severo. «Esa se parece a la señora Dragón», dijo Mia con naturalidad infantil. Julián frunció el ceño. «¿La señora Dragón?» «Sí», asintió Mia. «La señora elegante que siempre venía a ver a Mami Isa. Mami Isa se ponía triste cuando ella venía. Tenía el pelo como de plata y usaba collares ruidosos». La descripción era inocente, pero para Julián fue como un puñetazo en el estómago. Pelo plateado, joyas elegantes, una presencia que entristecía a Isabela. La descripción solo encajaba con una persona en el mundo, su propia madre, Elena Ferrara. Una sospecha tan monstruosa, tan impensable, que al principio su mente se rebeló contra ella. ¿Su madre? Era imposible. Pero los recuerdos comenzaron a encajar en un nuevo y horrible patrón. Recordó el desdén apenas disimulado de su madre por Isabela, a quien consideraba de una familia inferior. Recordó los comentarios sarcásticos de Elena sobre el hobby de caridad de Isabela, llamándolo un espectáculo poco digno para una Ferrara. Recordó la fría desaprobación en el rostro de su madre en el funeral cuando Mia apareció. La señora Dragón. El apodo era infantil, pero brutalmente preciso. Una posibilidad helada comenzó a formarse en la mente de Julián, que el antagonista en la vida de Isabela no había sido solo su negligencia, sino la malevolencia activa de su propia madre. La llamada del laboratorio de Houston llegó una semana después. Los resultados eran una bomba. Sí, los antidepresivos recetados a Isabela estaban en su sistema, pero en niveles terapéuticos normales, muy por debajo de una dosis letal. Sin embargo, habían encontrado algo más, algo que el informe original del forense no había buscado. Una combinación de 2 sedantes no recetados, mezclados en su sistema en dosis bajas y consistentes. Individualmente, estas dosis no son fatales, explicó el toxicólogo, pero tomadas juntas y combinadas con sus antidepresivos durante un periodo de semanas, habrían causado confusión severa, mareos
inestabilidad emocional y paranoia. Básicamente, la habrían hecho sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Pero lo más importante era esto: la causa de la muerte no fue una simple sobredosis. Julián ahora tenía una nueva y aterradora teoría. Alguien no había intentado matar a Isabela con una sobredosis. Alguien la había estado drogando sistemáticamente durante semanas para hacerla parecer psicológicamente inestable, para amplificar su supuesta depresión, para crear la narrativa perfecta para un suicidio. La muerte de Isabela no fue un suicidio, y probablemente tampoco fue un accidente causado por la confusión de las drogas. Fue un asesinato, cuidadosamente escenificado para parecer un suicidio. Su búsqueda de la verdad sobre la vida de su esposa se había transformado abruptamente en una cacería para encontrar a su asesino, y todas las pruebas circunstanciales, desde el apodo de una niña hasta la desaprobación de una matriarca, apuntaban en una dirección impensable. Esa noche confrontó a su madre, no con una acusación directa, sino con una sonda estratégica, como lo haría en una negociación hostil. Se sentaron en la biblioteca de la mansión, el aire pesado con verdades no dichas. «Madre», comenzó, su voz era un estudio de la calma. «Recibí los nuevos resultados toxicológicos de Isabela. Parece que alguien la estaba envenenando lentamente. Le estaban dando sedantes que no le habían sido recetados». Observó su rostro, buscando la más mínima fisura en su fachada de porcelana. Quería ver si su sorpresa era genuina o una actuación. Quería ver si la señora Dragón parpadearía. La actuación de Elena fue impecable. Dejó escapar un jadeo de horror, llevándose una mano enjollada a la boca. «¿Envenenada?», susurró, sus ojos abiertos con una incredulidad perfecta. «Dios mío, Julián, eso es monstruoso. ¿Quién podría hacerle algo tan terrible a esa pobre niña?». Su indignación era perfecta, su conmoción convincente. Pero Julián, cuya percepción había sido agudizada por semanas de analizar mentiras, notó lo que no estaba allí. No había una pregunta de «¿estás seguro?». No había una duda sobre la validez del informe, solo una aceptación inmediata del hecho y un rápido desvío de la culpa hacia un quién anónimo. Y notó la forma en que su mano, por una fracción de segundo, apretó con fuerza el collar de perlas en su cuello. No era una prueba, pero para Julián era una confirmación. Salió de esa conversación sabiendo que estaba cazando a un monstruo, y ese monstruo compartía su sangre. La sospecha, una vez que echó raíces en la mente de Julián, se convirtió en una obsesión. Sabía que una confrontación directa con su madre sin pruebas irrefutables sería inútil. Ella era una maestra de la negación y la manipulación. Necesitaba hechos, no sentimientos. Así comenzó una investigación secreta y metódica dentro de su propia casa. Se sentía como un criminal, revisando los registros de las tarjetas de crédito de su madre en busca de compras en farmacias inusuales, examinando horas de grabaciones de las cámaras de seguridad exteriores de la mansión, buscando patrones en las visitas de su madre en las semanas previas a la muerte de Isabela. Buscaba una aguja en un pajar, un único detalle fuera de lugar que pudiera validar la monstruosa teoría que ahora lo consumía. Cada pasillo de su hogar, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una escena del crimen llena de secretos. Mientras su propia investigación avanzaba lentamente, su relación con Mía se profundizaba. La niña, ahora sintiéndose segura y cuidada, comenzaba a abrirse más. Una noche, mientras la arropaba en la cama, Julián tomó el libro favorito de Mía para leérselo, un ejemplar gastado de El pez arcoíris, el mismo libro que ella le dijo que Mami Isa le leía todas las noches. Mientras sostenía el libro, notó algo extraño. La contraportada se sentía inusualmente gruesa y rígida, y había una fina línea casi invisible a lo largo del borde, como si hubiera sido cuidadosamente despegada y vuelta a pegar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con la delicadeza de un cirujano, usó un abrecartas para separar con cuidado el cartón. Y allí, en un pequeño compartimento tallado en las páginas, encontró un objeto diminuto y oscuro, una memoria USB. Isabela, la mujer que él creía frágil y deprimida,
Había sido una estratega hasta el final. Se dio cuenta de que su esposa, sintiéndose amenazada o sabiendo que su mente estaba siendo nublada, había reunido pruebas y las había escondido en el único lugar del mundo que sabía que sería sagrado e intocable, dentro del cuento infantil de la niña que amaba. Era un acto de una previsión tan brillante y tan desgarradora que Julián sintió una oleada de admiración y de una culpa aún más profunda. Con manos temblorosas, llevó la memoria USB a su estudio. La insertó en su computadora sin saber qué esperaría encontrar, pero con la terrible certeza de que estaba a punto de descubrir la verdad sobre los últimos y más oscuros días de la vida de su esposa. La memoria USB contenía 3 carpetas. La primera, titulada T de la tarde, contenía varios archivos de video. Eran grabaciones de una cámara espía, claramente posicionada para ver la sala de estar privada de Isabela. El primer video que abrió mostraba a su madre, Elena, entrando en la habitación cuando estaba vacía. Miraba a su alrededor, se acercaba a la mesita donde Isabela siempre tomaba su té, sacaba un pequeño frasco de su bolso y añadía unas gotas incoloras a la tetera. La fecha del video era de 6 semanas antes de la muerte de Isabela. Julián abrió otro archivo. La misma escena, una semana, después, y otra, y otra. Era una prueba sistemática, metódica y condenatoria de un envenenamiento lento y deliberado, diseñado para pasar desapercibido. La segunda carpeta, Conversaciones, contenía archivos de audio. Isabela debió de llevar una grabadora activada por voz. Las grabaciones eran de sus conversaciones con Elena, y eran una clase magistral de tormento psicológico. La voz de su madre, tan culta y controlada, goteaba veneno en cada palabra. Realmente, Isabela, una no entiende cómo, después de todos estos años, aún no has podido darle a Julián un verdadero heredero Ferrara, decía en una grabación. En otra, esta vergonzosa obsesión tuya con esa niña de la calle es una mancha para el apellido de la familia. ¿No tienes ningún respeto por nuestro legado? Las amenazas eran veladas pero constantes, un ataque implacable a la autoestima de Isabela, a su valor como esposa y como mujer. La última carpeta, Pruebas, contenía una serie de fotografías de alta resolución. Eran imágenes que Isabela había tomado de sus propios frascos de medicamentos recetados. Las primeras fotos mostraban las cápsulas originales, intactas. Las siguientes, fechadas semanas después, mostraban las mismas cápsulas, pero con marcas casi imperceptibles, como si hubieran sido abiertas y vueltas a cerrar. Y la última foto era de una cápsula abierta, su contenido vaciado junto a un polvo ligeramente diferente. Isabela, con su mente meticulosa, se había dado cuenta de que estaba siendo drogada y había comenzado a documentarlo. Las pruebas eran absolutas, premeditadas e irrefutables. Julián ahora tenía en sus manos no solo la prueba de que su madre era una atormentadora, sino también la prueba de que era una criminal. Con el peso de la verdad en su alma, Julián supo que no podía haber más evasiones. No podía simplemente entregar esto a la policía. No todavía. Esto era un asunto familiar, una traición tan fundamental que requería un juicio final y personal antes de que la justicia del mundo exterior pudiera intervenir. Convocó a su madre a la mansión esa noche bajo el pretexto de discutir el futuro de Mía. Elena llegó, como siempre, impecable y arrogante, lista para dictar los términos. Julián la condujo a la biblioteca, un lugar de poder y tradición en la historia de los Ferrara. En la enorme mesa de caoba había colocado un ordenador portátil, su pantalla oscura como un espejo negro. «Madre, antes de hablar de Mía, hay algo que debes ver», dijo Julián, su voz desprovista de toda emoción. Elena lo miró con impaciencia. «¿Qué es esto, Julián? No tengo tiempo para juegos». Él no respondió, simplemente presionó la barra espaciadora, y la pantalla del ordenador cobró vida. El primer video se reprodujo en silencio. La imagen nítida de Elena Ferrara, la gran matriarca, envenenando el té de su nuera. La compostura de Elena se hizo añicos. Por primera vez en la memoria de Julián, vio a su madre perder el control. Un jadeo agudo escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron
de par en par con un terror puro y animal. ¿De dónde sacaste eso? Es una falsificación, una mentira. Pero su negación era débil, su pánico, una confesión en sí misma. Julián no se detuvo. Después del video, reprodujo los archivos de audio. La voz fría y cruel de Elena llenó la biblioteca, sus propias palabras tejiendo la soga alrededor de su cuello. Esa niña es un error que debe ser borrado. Nunca serás una verdadera Ferrara. Acorralada por pruebas irrefutables, la negación de Elena se derrumbó, reemplazada por una justificación furiosa. «Lo hice por ti, por esta familia», gritó, su rostro contorsionado por la rabia. «Esa mujer era débil. Iba a manchar nuestro legado con una niña de la calle. Estaba destruyendo todo lo que hemos construido». Admitió el tormento psicológico. Admitió haber alterado los medicamentos, todo en nombre de la protección de su precioso linaje. «¿Y la noche en que murió?», preguntó Julián, su voz ahora un susurro helado. «También fue por la familia». Y entonces la confesión final se derramó, una mezcla de pánico y arrogancia. Elena admitió que fue a confrontar a Isabela esa noche, furiosa al saber que los papeles de la adopción estaban casi listos. Discutieron. Isabela, debilitada y confundida por las drogas, intentó llamar a Julián. Elena le arrebató el teléfono. Hubo un forcejeo. Isabela tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de mármol de la chimenea. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente. Elena, en lugar de llamar a una ambulancia, vio una oportunidad. Con una sangre fría aterradora, arregló la escena, esparció las pastillas y se fue, convirtiendo una muerte accidental causada por su propia agresión en un suicidio conveniente. Y Julián, que había estado grabando en secreto su conversación, ahora tenía la confesión completa. El monstruo había sido desenmascarado. La confesión de su madre quedó suspendida en el aire pesado de la biblioteca, una verdad tan fea y tan tóxica que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Julián la miró, a la mujer que le había dado la vida y que le había arrebatado la vida a su esposa, y no sintió nada, ni rabia ni dolor, solo un vacío gélido y una claridad absoluta. La conexión emocional que los había unido, por frágil que fuera, se cortó en ese instante de forma limpia y definitiva. Se levantó de su silla, su movimiento era deliberado, el del ejecutivo que toma el control de una situación de crisis. Sacó su teléfono, pero no marcó el número. ¿De la policía? No todavía. Marcó el número de su jefe de seguridad. «Javier», dijo, su voz era un témpano de hielo. «Necesito que vengas a la biblioteca, inmediatamente, y trae a 2 de tus hombres». Sin hacer preguntas. Cuando Javier y sus hombres llegaron, encontraron una escena de una tensión insoportable. Elena, ahora comprendiendo la finalidad de las acciones de su hijo, intentó apelar a él por última vez. «Julián, soy tu madre. No puedes hacerme esto. Piensa en la familia, en nuestro nombre». Pero Julián la miró como si fuera una extraña, una adversaria en una negociación hostil. «Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que conspiraste contra mi esposa», dijo con una frialdad que la heló hasta los huesos. Se giró hacia su jefe de seguridad. «Javier, escolta a la señora Ferrara a sus habitaciones. Asegúrate de que no haga ninguna llamada y de que no salga de allí bajo ninguna circunstancia. Es una invitada en esta casa hasta nuevo aviso». Elena jadeó, incrédula, mientras los hombres de seguridad, con una deferencia respetuosa pero firme, la flanqueaban y la guiaban fuera de la biblioteca. Con su madre efectivamente bajo arresto domiciliario, Julián hizo la llamada más difícil de su vida. Marcó el número directo del comisionado de policía, un hombre con el que jugaba al golf y al que despreciaba por su adulación. Pero esta vez no había cordialidad en su voz. «Comisionado, habla Julián Ferrara. Le informo que tengo en mi posesión pruebas irrefutables, incluyendo una confesión grabada del asesinato de mi esposa, Isabela Ferrara». Hubo un silencio atónito en el otro extremo de la línea. «El autor del crimen», continuó Julián, cada palabra como una esquirla de hielo, «es mi madre, Elena Ferrara. Mis abogados se pondrán en contacto con su oficina en 1 hora para entregarles todo el material. Espero que sus detectives sean discretos y profesionales al llegar».
Colgó antes de que el comisionado pudiera articular una respuesta. El legado de los Ferrara, Lapón, reputación que su madre tanto había luchado por proteger, acababa de ser demolido por sus propias manos. La detención de la matriarca de los Ferrara no fue un espectáculo mediático, sino una operación quirúrgica y silenciosa, tal como Julián había exigido. Varios coches sin distintivos llegaron a la mansión a altas horas de la noche. Un puñado de detectives de homicidios, liderados por una mujer de aspecto severo, entraron en la casa. Le mostraron a Elena la orden de arresto en el silencio de su lujosa sala de estar. Ella no luchó, no gritó. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una resignación frágil y derrotada. Mientras la escoltaban hacia la noche, esposada, pasó junto a Julián, que la observaba desde las sombras del pasillo. Sus miradas se cruzaron por última vez. En los ojos de ella vio el final de una era. En los suyos, ella vio a un extraño. Desde la ventana de su estudio, Julián observó cómo los coches se alejaban, sintiendo no el triunfo de la venganza, sino el amargo y sombrío sabor de la justicia. Con la verdad expuesta y su madre desaparecida, un silencio de otro tipo se apoderó de la mansión. No era el silencio del duelo, sino el de un vacío, de un propósito perdido. Julián se dio cuenta de que toda su vida había estado impulsada por el motor de la ambición de su madre, la expansión de la empresa, la protección del nombre, la perpetuación del legado. Ahora, con ese motor destrozado, se sentía a la deriva. ¿Qué quedaba? Caminó por los pasillos, silenciosos hasta la habitación de huéspedes donde dormía Mía. La observó dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando, y en la inocencia de esa niña encontró la respuesta. El verdadero legado de Isabela no era la mitad del imperio Ferrara, era esa pequeña vida. Y su propósito, se dio cuenta, ya no era construir edificios, sino reconstruir una familia sobre las cenizas de la suya. Al día siguiente, Julián tomó la primera medida para honrar ese nuevo propósito. Volvió a llamar a sus abogados. Pero esta vez, las instrucciones no eran sobre asesinatos o corporaciones, eran sobre la vida. «Quiero iniciar el proceso para adoptar a Mía», les dijo, su voz firme y llena de una nueva determinación. «Es lo que mi esposa, Isabela, estaba a punto de hacer. Quiero completar su último deseo, no me importa lo que cueste o cuánto tiempo tarde, hagan que suceda». Por primera vez estaba tomando una decisión que no tenía nada que ver con las ganancias o el poder. Era una decisión basada puramente en el amor y en la expiación, un intento de convertirse en el hombre que su esposa siempre había querido que fuera. Esa tarde se sentó con Mía en el jardín que Isabela tanto amaba. La tarea que tenía por delante era abrumadora: explicar lo inexplicable a una niña de 5 años. No le habló del asesinato ni de la traición. Le habló de Mami Isa. Le contó a Mía cuánto la amaba su madre, cómo su mayor sueño era que Mía fuera su hija para siempre. Mami Isa tuvo que irse a un viaje muy largo. «Pequeña», le dijo, su voz suave, «pero antes de irse me pidió que te cuidara. Quería que yo fuera tu nuevo papá, y nada me haría más feliz en el mundo. ¿Te gustaría quedarte aquí, conmigo, y ser mi hija?» Mía lo miró con sus ojos grandes y sabios, procesando sus palabras. No había promesas de juguetes o lujos, solo la oferta de un hogar. La respuesta de Mía fue de una simplicidad que desarmó a Julián. «Me leerás El pez arcoíris todas las noches, como lo hacía Mami Isa». Él asintió, un nudo en la garganta. «Todas las noches», prometió, «y me enseñarás a construir castillos de arena, los más grandes», dijo él. Mía consideró la oferta por un momento más, y luego asintió. «Está bien», dijo, «puedes ser mi papá». Ese simple «está bien» fue, para Julián, un acto de gracia más profundo que cualquier absolución. Fue la aceptación de una niña que había perdido a una madre y que estaba dispuesta a arriesgarse con un padre imperfecto. Fue el comienzo de su redención. Al aceptar a 1970, esta niña sentía que estaba empezando de la forma más pequeña a reparar su profunda negligencia hacia Isabela. Impulsado por su nuevo propósito, Julián tomó una decisión radical en el mundo que sí controlaba. Convocó a una junta directiva y anunció una reestructuración fundamental de la empresa.
Anunció que vendería las divisiones más depredadoras del conglomerado Ferrara y que un porcentaje significativo de las ganancias anuales de la empresa se destinaría permanentemente a la fundación filantrópica de la familia. Y lo que fue más importante, anunció que la misión de la fundación cambiaría, alejándose de las vanidosas donaciones a museos de arte para centrarse exclusivamente en las causas que Isabela apoyaba en secreto: refugios para mujeres, programas de educación infantil y orfanatos. Estaba demoliendo el legado de su madre y reconstruyéndolo a imagen y semejanza del de su esposa. Esa noche, por primera vez, Julián intentó desempeñar el papel de un verdadero padre. Intentó prepararle la cena a Mía, una tarea para la que estaba cómicamente mal preparado. Terminó quemando los macarrones con queso y casi provocando un incendio en la cocina de diseño. Mía, en lugar de asustarse, se rió, una risa pura y cristalina que llenó la casa. Y Julián, cubierto de hollín y sintiéndose completamente inepto, se encontró riendo con ella. Era una risa genuina, la primera en años. En ese pequeño y desastroso momento doméstico, en el humo de una cena quemada, el frío y calculador multimillonario desapareció, y en su lugar un padre, torpe, imperfecto pero dispuesto, comenzó a emerger lentamente de las cenizas. El juicio de Elena Ferrara fue el escándalo social y mediático del año, una caída desde la gracia tan espectacular como trágica. La evidencia contenida en la memoria USB de Isabela, presentada en la corte, era irrefutable y condenatoria. Los videos de sus actos, el audio de su crueldad psicológica, todo pintaba el retrato de una mujer consumida por una obsesión con el linaje y el control. Su defensa intentó argumentar demencia temporal, un acto de una madre sobreprotectora, pero el jurado no lo creyó. Fue declarada culpable de homicidio en segundo grado. La sentencia fue de décadas en prisión. Julián no asistió al juicio. Para él, el veredicto ya se había dado en la biblioteca de su casa. La justicia del sistema legal era solo una formalidad, el eco tardío de una batalla que ya se había librado y ganado en el ámbito del corazón y la verdad. Mientras el nombre de su madre se desvanecía en la infamia, Julián se enfocaba en construir un nuevo legado. El proceso de adopción de Mía avanzó. 6 meses después del arresto de Elena, se encontraron en la tranquila y solemne cámara de un juez de familia. No había reporteros, no había multitudes, solo Julián, Mía y sus abogados. El juez, con una amabilidad que contrastaba con la severidad de la Corte Penal, revisó el caso y escuchó el testimonio de los trabajadores sociales, quienes destacaron el increíble vínculo que se había formado entre el hombre y la niña. Y con el golpe de un mazo, el acto final se completó. Mía, la huérfana, se convirtió legalmente en Mía Ferrara. Al salir del juzgado, Julián la levantó en sus brazos y por primera vez ella lo llamó papá. Ese mismo día, Julián convocó a una última junta directiva como CEO de Empresas Ferrara. Anunció su renuncia al cargo. La noticia conmocionó a la sala. Explicó que, si bien seguiría siendo el presidente del consejo, guiando la dirección estratégica de la compañía, se retiraría de las operaciones del día a día. Durante 20 años, esta empresa ha sido mi vida, les dijo, pero he llegado a entender que estaba construyendo un rascacielos sin un hogar dentro. Ahora tengo un hogar que construir, y ese es un trabajo de tiempo completo. Fue el acto final de su transformación. El titán de la industria estaba cediendo voluntariamente su poder, cambiando la búsqueda de la dominación del mercado por la dedicación a la paternidad. La nueva vida de Julián y Mía se asentó en un ritmo de normalidad radical. Sus días, antes regidos por los mercados de valores de Tokio y Londres, ahora estaban dictados por los horarios escolares, las clases de ballet y las visitas al pediatra. Aprendió a hacer coletas, aunque torpes. Aprendió a cocinar más que solo macarrones con queso quemados. Descubrió el agotador pero gratificante mundo de las conferencias de padres y maestros y las fiestas de cumpleaños infantiles. Al principio fue torpe, un hombre acostumbrado a la lógica de las hojas de cálculo, tratando de navegar por el ilógico y emocional mundo de una niña de 6 años. Pero con cada error, con cada risa compartida, se sentía más competente,
más él mismo de lo que se había sentido en años. El camino no estuvo exento de sombras. El trauma que ambos compartían a veces emergía en la oscuridad. Mía tenía pesadillas, despertares nocturnos en los que llamaba a Mami Isa, y Julián tenía sus propios demonios, momentos de culpa abrumadora que lo emboscaban en el silencio, pero a diferencia del pasado, ahora no enfrentaban su dolor solos. Se enfrentaban a él juntos. Julián encontró a la mejor terapeuta infantil de la ciudad para Mía, una mujer que la ayudó a procesar su pérdida de una manera saludable, y él mismo reanudó su propia terapia, trabajando a través de las capas de su negligencia y su duelo complicado. Su hogar se convirtió en un espacio de curación, donde las cicatrices del pasado no se ocultaban, sino que se reconocían y se trataban con gentileza y paciencia. Construyeron su nueva vida sobre los cimientos amorosos de la memoria de Isabela, no sobre los trágicos. Julián, guiado por el diario de su esposa y las historias de Mía, llenó la casa con las cosas que ella amaba. Plantaron un nuevo jardín lleno de las flores favoritas de Isabela, convirtiéndolo en su santuario privado. Los domingos por la tarde visitaban el refugio de la mariposa. Julián no solo firmaba cheques, se sentaba en el suelo y leía cuentos a los niños, tal como lo había hecho Isabela. Mía, a su vez, compartía sus juguetes y jugaba con los otros niños, convirtiéndose en un pequeño faro de esperanza. Estaban manteniendo vivo el verdadero espíritu de Isabela, no a través de un luto sombrío, sino a través de actos continuos de alegría y compasión. La Fundación Ferrara, ahora completamente reorientada, se convirtió en una fuerza para el bien. El primer gran proyecto de Julián fue una donación masiva al refugio de la mariposa. El dinero se utilizó para comprar el edificio, renovarlo por completo y construir una nueva ala de última generación. La llamaron el Pabellón Isabela Ferrara. Esta nueva ala albergaba no solo más camas, sino también una biblioteca infantil, aulas para tutorías y consultorios para terapia gratuita. El legado secreto y personal de Isabela se había convertido en un monumento público y duradero a su compasión, asegurando que su luz continuara brillando y protegiendo a los más vulnerables, tal como ella siempre lo había hecho. Un año después del funeral, en el aniversario de la muerte de Isabela, Julián y Mía no lo pasaron llorando, lo pasaron celebrando su vida. Pasaron la mañana trabajando como voluntarios en el pabellón que llevaba su nombre. Por la tarde hicieron un picnic en la playa, uno de los deseos del diario de Isabela. No era un día de luto, sino un día de recuerdo y gratitud. Mientras observaban las olas, Julián se dio cuenta de que la culpa que lo había carcomido se había transformado. Ya no era una carga paralizante, sino una motivación. Era el recordatorio constante de ser el hombre que Isabela merecía, el padre que Mía necesitaba. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba equilibrado por un inmenso sentido de propósito. El mundo de los negocios que Julián había habitado ahora le parecía un país extranjero. A veces leía las noticias financieras y las luchas de poder, y las adquisiciones hostiles le parecían triviales. Juegos jugados por hombres que no entendían lo que era verdaderamente importante. Se dio cuenta de que la obsesión de su madre por el legado era una prisión, una búsqueda vacía de la inmortalidad a través de los edificios y los nombres. El verdadero legado, como Isabela había entendido tan profundamente, no se construía con acero y concreto. Se construía con actos de bondad, con las vidas que se tocaban, con el amor que se daba libremente. Había escapado de la prisión del legado de su madre para abrazar la libertad del de su esposa. Su asesor financiero seguía desconcertado por su nueva filosofía. ¿Está seguro de que quiere destinar otro 10% de las ganancias a la fundación, señor Ferrara? Podríamos estar invirtiendo en mercados emergentes. Julián sonrió. Estoy invirtiendo en un mercado emergente, respondió. El de la esperanza. Su definición de riqueza había cambiado fundamentalmente. Ya no la medía en cifras en una hoja de cálculo, sino en el número de niños que tenían, un lugar seguro para dormir en el refugio, en la solidez de la risa de Mía, en la paz que sentía en su propio corazón. Había aprendido, de la manera más dura posible, que un hombre puede poseer el mundo entero y aún así
ser un indigente si su alma está en bancarrota. Los años pasaron, no como un torbellino, sino como las estaciones en el jardín de Isabela, cada uno con su propio ritmo, su propio color y su propia belleza. Mía creció, convirtiéndose en una niña de 12 años brillante, divertida y extraordinariamente compasiva, con la inteligencia analítica de Julián y el corazón empático de Isabela. Julián, a su vez, se transformó por completo. Las duras aristas del CEO se suavizaron, reemplazadas por la paciencia de un hombre que había aprendido a construir modelos de la sistema solar con cartón y pegamento. Su imperio, ahora dirigido por un sucesor de confianza, prosperaba bajo su nueva filosofía ética, pero para él, el verdadero negocio era estar en casa a tiempo para ayudar con la tarea de matemáticas y discutir sobre qué película ver en la noche de cine familiar. La mansión Ferrara, antes un frío mausoleo, ahora era simplemente un hogar, ruidoso y desordenado y lleno de vida. Una noche de primavera, Julián estaba sentado como un anónimo más entre el público en el evento anual de recaudación de fondos del pabellón Isabela Ferrara. Ya no era él quien subía al escenario a dar discursos imponentes. Esa noche, la directora del refugio, Gabriela, habló contando historias de éxito, de mujeres que habían reconstruido sus vidas y de niños que habían encontrado un futuro seguro gracias al legado de Isabela. Al final de su discurso, Gabriela sonrió. El trabajo que hacemos aquí se trata de transmitir la esperanza de una generación a la siguiente, dijo. Y esta noche tenemos a una joven voluntaria muy especial que quiere compartir una historia con nuestros residentes más pequeños. Por favor, denle la bienvenida a Mía Ferrara. Julián contuvo la respiración mientras su hija subía al escenario con una confianza y una gracia que lo dejaron sin palabras. Un grupo de niños pequeños se sentó a sus pies. Mía abrió un libro que él conocía muy bien, y con una voz clara y dulce comenzó a leer la historia de El pez arcoíris. Mientras observaba a su hija compartir la historia favorita de Isabela con una nueva generación de niños vulnerables, Julián sintió que el círculo se completaba de la manera más perfecta. Vio el espíritu de su esposa, su compasión, su amor, viviendo plenamente en la niña que había salvado. Este, se dio cuenta, era el verdadero legado de los Ferrara, no los edificios, no las cuentas bancarias, no el nombre en una torre. Era este simple y profundo acto de bondad, transmitido a través de una familia forjada no por la sangre de un linaje, sino por la elección del amor. La historia termina en el jardín, el santuario que Isabela había diseñado, pero que nunca llegó a ver florecer. Es un domingo por la tarde, y Julián y Mía están plantando una nueva hilera de rosas. El sol se filtra a través de los árboles, bañándolos en una luz dorada. «Papá», dice Mía, con las manos cubiertas de tierra, «¿crees que a mami Isa le hubieran gustado estas rosas amarillas?» Julián sonríe, una sonrisa genuina y llena de paz. «Estoy seguro de que le habrían encantado», responde, su voz desprovista de la antigua tristeza. Ha encontrado su redención, no olvidando su pasado ni sus fracasos, sino construyendo un futuro hermoso sobre ellos. Y en esa imagen, la de un padre y una hija cultivando juntos un jardín en memoria de la mujer que los unió, la promesa rota de Isabela finalmente se cumple. Su legado no es una historia de tragedia, sino una de amor que, contra todo pronóstico, encontró la manera de crecer.